Partimos diciendo entonces, amados, que el título del mensaje de hoy es La prosperidad, un deseo de Dios para sus hijos. El título del mensaje de hoy es La prosperidad, un deseo de Dios para sus hijos. Y si nos hacemos una consulta a nosotros mismos, una introconsulta, digamos, a nosotros mismos y decimos, nos preguntamos si acaso no es nuestro deseo como padres, aquellos que son padres, no es nuestro deseo como padres de que nuestros hijos sean prosperados. ¿Sí? Con esta pregunta partimos la semana pasada. ¿Queremos nosotros que nuestros hijos sean prosperados? ¿Sí o no? Los que son papás. Por supuesto que sí, es un sentimiento que nos invade a nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos por nuestros hijos desde que son pequeños, desde la alimentación, muchas veces las mamás, los papás están ocupados en darle un alimento a los niños que les ayude a funcionar bien su cerebrito, que tengan los minerales, las vitaminas que necesita el bebé para ir desarrollándose luego en su infancia, luego llegando a su adolescencia, que el niño pueda funcionar bien cognitivamente, intelectualmente, para que de esa manera él pueda estudiar, formarse y llegar a ser el día de mañana, quién sabe, un profesional o un técnico, una persona con un oficio X. Entonces, de esa manera, los padres creen que le están dando a su hijo las mejores herramientas y la mejor alimentación y la mejor formación para que el día de mañana sean personas prósperas. ¿Sí? Sean personas prósperas. Por lo tanto, cuando los padres ven que sus hijos prosperan, los padres se sienten muy satisfechos de haber hecho el trabajo que han hecho, ¿sí? En la vida de los hijos. Desde la alimentación, como digo, pasando por una buena alimentación, un buen tiempo de descanso, un buen tiempo de recreación. Todas las cosas que los padres hacemos por los hijos es para que ellos logren proyectarse en la vida y prosperar a lo largo de su vida. Ahora, el tema de la prosperidad, muchas veces, como lo hemos explicado en otras ocasiones, se lo reduce al tema de la prosperidad pura y exclusivamente, en algunos casos, al tema económico, es decir, al tema dinero, al tema material, al tema financiero. Se lo reduce meramente al tema financiero. Por eso es que muchos padres, repito, están ocupados en formar en sus hijos el día de mañana buenos profesionales, buenas personas técnicos en esto, en aquello, personas de oficios bien desarrolladas que trabajen con excelencia. ¿Por qué? Porque están convencidos de que un buen pasar económico le va a dar un buen pasar a la vida de sus hijos, ¿sí? Por eso es que se trabaja, por eso es que se esfuerzan las personas para que sus hijos se proyecten y se desarrollen en la vida. Utilizan inclusive esta palabra los países cuando hablan de desarrollo económico, ¿sí? Cuando se analiza el PBI de un país, el ingreso per cápita que tiene un país para ver si se está desarrollando el país, ¿ok? Ahora resulta que tener dinero no significa que un ser humano se está desarrollando, no significa que que un ser humano está evolucionando. Es muy probable que muchos seres humanos, al tener mucho dinero, lo que hagan es involucionar en vez de evolucionar, en vez de crecer y prosperar en todas las áreas de su vida, se autodestruyen cuando no saben utilizar ni administrar las riquezas. ¿Sí? Las riquezas, no cualquiera, cuando estoy hablando de riquezas, ahora sí estoy hablando de cuestiones materiales y financieras, no cualquier ser humano está preparado para administrar riquezas, ¿sí? Eso es algo que se aprende, es algo que se adquiere, es una cosa que hay que cultivar en nuestras vidas, entender. Por ejemplo, hay personas que no saben la diferencia entre invertir y gastar, por darles un ejemplo, y quizás muchos de ustedes no lo sepan, ¿sí? Y no conocen la diferencia entre lo que es invertir y gastar. Le da lo mismo decir gasté tanto dinero en tal cosa o decir invertí tanto dinero en tal cosa. ¿Sí? Utilizan esa palabra como si fuese un sinónimo y en términos estrictamente económicos son palabras totalmente diferentes, significan cosas totalmente diferentes. Entonces, si muchos aquí no estamos sabiendo esa diferencia, eso justamente nos demuestra que no hemos sido formados para administrar riquezas muchas veces y por eso es que muchas personas no pueden administrarlas porque no saben sencillamente. Y si les cae de golpe una cantidad de dinero encima, pues ese dinero los puede destruir, los puede destrozar. Ahora, está ¿quiénes son los más? ¿Los que les cae el dinero de pronto encima? No, esos son los menos, ¿sí? Los que son más
son aquellos que siempre están peleando para llegar a fin de mes. Esos son los que están luchando para llegar a fin de mes. Todos los meses peleándola, luchándola, trabajando para poder llegar a fin de mes. Esos son la mayor cantidad de personas existentes en la Tierra. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen muchas de esas personas? Muchas de esas personas sueñan que algún día, cuando el Señor los bendiga económicamente, financieramente, oh, qué felices que van a ser aquel día porque van a tener todas sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, lo que están pensando es que las necesidades que tiene el ser humano son necesidades materiales y que teniendo algo se es feliz. Totalmente fuera de foco ese tipo de conceptos. Ese tipo de conceptos materialistas, humanistas, centradas en el hombre y no en la vida espiritual, en el hombre carnal y no en la vida espiritual, ese tipo de conceptos es lo que está llevando al mundo a la ruina. Ese tipo de conceptos es lo que está arruinando al hombre por estar amando al dinero por sobre Dios y por eso se dedican a servir al dinero durante 7, 8, 9, 10 y algunas personas 12 horas por día, sacrificando su vida, en teoría invirtiendo su vida para poder a fin de mes cobrar un dinero para ser feliz. Qué feliz que soy. Acabo de cobrar el sueldo, ¿sí? ¿Cuánto te dura la felicidad? Y 2 o 3 días, hasta que empiezas a pagar todos los servicios y haces las compras del mes y chao, los 2 o 3 días se te acabó la felicidad. Se terminó la felicidad, ¿sí? Porque si nuestra felicidad depende de eso, de lo material, si depende del dinero, pues entonces vamos a estar muy complicados. Vamos a estar muy complicados. La Biblia nos enseña que para ser feliz no hay que tener, sino hay que ser. Es al revés. Primero hay que ser para después, con lo que tenga, voy a ser feliz. Primero soy feliz y luego con lo que tenga voy a ser una persona agradecida, aunque no llegue a fin de mes. De todas maneras yo puedo ser feliz. Puedo ser una persona con un corazón lleno de gozo, lleno de alegría, ¿sí? Que luchará. En el caso de estar en una situación de pobreza económica, luchará para poder conseguir la manera de llegar a fin de mes. Pero eso no me va a hacer infeliz. Todo lo contrario, eso me va a hacer ser más creativo, más comprometido, más disciplinado, ¿sí? O sea, me voy dando cuenta que con las herramientas que utilicé hasta ahora no me alcanzan para llegar a fin de mes, entonces me vuelvo más creativo, me vuelvo una persona que sabe diseñar proyectos, que sabe elaborar presupuestos, que sabe idear cosas para poder generar dineros, una persona, ¿me entienden? O sea que la necesidad muchas veces o la carencia despierta la creatividad y en realidad comenzamos a prosperar aquí. Aquí es donde comienza la prosperidad. Estoy hablando ahora sí en términos totalmente económicos. Aquí comienza la prosperidad porque le damos lugar a la creatividad. Ahora, si nos entregamos a la crisis porque no tenemos fe en Dios, porque no estamos confiando en que Dios estará con nosotros en medio del problema o la crisis, y nos entregamos a esa crisis y entramos en confusión y en desesperación y en desesperanza y en falta de fe, en incredulidad, imagínense en qué situación caemos. ¿En qué situación espiritual y emocional caemos? ¿En qué situación física podemos llegar a caer si nos mantenemos en esa estación por mucho tiempo, estacionados ahí por mucho tiempo? Hasta físicamente nos podemos terminar afectando por la cuestión emocional. ¿Me explico? ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Bien. Ahora, fíjense ustedes que nosotros dijimos el sábado pasado que Dios inspiró la carta del apóstol Juan cuando Juan expresa un deseo a su amigo Gallo, a quien le envió esta carta que vamos a leer ahora. Cuando le envía esta carta, la segunda carta, la tercera de Juan, tercera carta de Juan, que es enviada a su amigo Gallo, en el capítulo 1, único capítulo que tiene, en el versículo 2, él le dice a su amigo: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero no termina ahí el texto. El texto sigue diciendo: en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bien, y acá es donde vamos a entrar en un tema un poco polémico por estos días, más que nunca antes, yo creo que más que nunca antes, porque yo siempre dato de estas cosas desde que yo tengo más o menos análisis de esto, unos
35 años atrás, o un poco más en algunos casos en Estados Unidos, acá en Sudamérica empezó hace unos 30 años más o menos, a predicarse un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Y lo digo con todas las letras, falso evangelio. ¿Podemos llamar falso evangelio algo? Eh, Porque el evangelio en definitiva es verdadero y es única verdad de Dios manifestada a los hombres. Perfecto, pero el apóstol Pablo dice claramente que hay otros que predican un evangelio que no es el evangelio que predicamos, los que predicamos el evangelio bíblico, que presentan a un Jesús que no es el Jesús que presentamos al Cristo de la Biblia, y que ministran un espíritu que no es el Espíritu Santo que hemos ministrado a la iglesia de Cristo. Entonces ese espíritu, que está escrito con minúscula en el libro de Corintios, es un espíritu inmundo. Por lo tanto, entonces Pablo nos está dando a entender que efectivamente hay pseudoevangelios, para ser más exactos técnicamente hablando, pseudoevangelios, ¿sí? El evangelio de la prosperidad, uno de ellos, llamado así, o la teología de la prosperidad también llamada, se pasan todo el tiempo hablando de la cuestión materialista, financiera y la prosperidad económica y los negocios y que Dios te abre puertas por aquí, que Dios te enriquece por allá y que Dios te envía flota de camiones y que me estoy acordando de un personaje que vi en una oportunidad que le gritaba a una mujer desde arriba un púlpito y le decía, mujer, creo que se llamaba Anita la hermana, y le decía, Anita, Anita, flota de camiones te envía el Señor. Flota de camiones, la hermana creo que tenía una empresa de transporte o algo así, y le estaba profetizando flota de camiones. Dios mío, ese tipo de cosas son las que han desvirtuado el evangelio y el evangelismo en estos últimos años, y por eso mucha gente relaciona a los evangélicos o a los pastores como estos chantas, gente que anda sacándole plata a la gente, que hacen mercadería de las almas y utilizan el evangelio para hacer una religión de ganancias, ¿sí? Bueno, efectivamente lo que ellos dicen en realidad no está tan alejado de la verdad o de la realidad que se está viviendo en estos tiempos, y tampoco se aleja de la palabra profética, porque la Biblia dice claramente, el apóstol Pedro, veíamos en Enoc esta semana, que el apóstol Pedro, como está anunciando, como Pablo también lo hacía, de que en los últimos tiempos habrá así como en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, en estos últimos tiempos habrán falsos maestros que enseñarán falsos evangelios, obviamente, y que lo harán, dice, para hacer mercadería de las almas. ¿Ok? Para hacer mercadería de las almas. Entonces, ¿de qué hablan ellos? De aquello que la gente anda buscando todo el tiempo, porque la mente del hombre carnal, como les dije hace unos minutos, todo el tiempo asocia prosperidad con dinero y piensan que tener dinero les hará felices. Entonces estos predicadores lo que hacen es alimentar esa idea, esa ambición y alimentar el amor al dinero y todo eso, y por supuesto todo eso tiene un costo. Ahí es donde cabe perfectamente la falsa doctrina de pagar un precio. Tú tienes que pagar el precio para que Dios haga un milagro financiero en tu vida. Y ese precio tiene que ver seguramente con alguna ofrenda especial para el predicador que está dando la palabra profética, porque tú tienes que sellar esa palabra con una ofrenda. Todas esas cosas, barbaridades y aberraciones se están haciendo hoy en día dentro de los ámbitos cristianos. Dentro de las congregaciones se están utilizando ese tipo de enseñanzas torcidas que no tienen arraigo en la palabra de Dios, que no están fundadas en la doctrina apostólica, ¿sí? Y aún estos personajes se dicen apóstoles a sí mismos, porque nadie los ungió como tales, se dicen apóstoles y utilizan algo que está tan lejano de lo que es la doctrina apostólica, ¿sí? La doctrina apostólica, me refiero a lo que Pablo decía en Efesios 2:20, cuando dijo claramente que la iglesia está fundada sobre el fundamento apostólico y profético, ¿sí? Bien, entonces, no debemos nosotros, los hijos de Dios, dejarnos engañar por esas falsas doctrinas. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿de qué habla la Biblia cuando habla de prosperidad? Bien, por lo visto, ya nomás aquí en este texto arrancamos haciendo la exégesis del pasaje y el propio pasaje nos dice que la prosperidad puede estar en todas nuestras cosas, porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, que todas las cosas de tu vida pueden ser prósperas. Por lo tanto, entonces, claramente la prosperidad
no se puede reducir la palabra prosperidad solo al área financiera o económica de nuestras vidas. Porque Dios espera que nosotros prosperemos. Dios como Padre espera ver en nosotros prosperidad en todas las cosas. Y en el mismo versículo, qué manera tan sabia de decir tanto en un solo versículo, qué manera tan profunda como lo inspira el Espíritu Santo a Juan para decir que el deseo de Dios es que sus hijos prosperen en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. Todo eso tiene una riqueza impresionante de sabiduría. El Señor está sujetando, Dios mismo está sujetando a todo tipo de prosperidad de nuestra vida, lo está sujetando ¿a qué? Y aún la salud física la está sujetando ¿a qué? A la prosperidad de nuestra alma. La prosperidad de nuestra alma. Ahora, si ustedes buscan la etimología de la palabra alma, se van a encontrar que la palabra alma proviene del término griego psique. Psique. Y es el término psique que se utiliza para psicología. De ahí viene la palabra psicología. Porque el alma, según el estudio psicológico del hombre, tiene que ver con la mente. ¿Está eso alejado con la estructura bíblica y teológica? Claro que no. Dios habla de alma, mente y corazón como una sola cosa. Alma, mente y corazón, una sola cosa. Por eso dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. No está hablando de esto, de este órgano que tenemos en el tórax. Está hablando de esto, de nuestra mente. Allí está el corazón espiritual del hombre. Por eso, otras versiones bíblicas, ustedes van a ver, por ejemplo, en la TLA, que en vez de decir sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos porque ellos conducen tu vida. Guarda tus pensamientos. El gran problema del ser humano es que no prospera aquí. Cuando el ser humano no prospera aquí, se empobrece en su totalidad. Hasta la salud se ve afectada cuando el ser humano está en su mente afectado. De allí las famosas enfermedades conocidas hoy en día como psicosomáticas, ¿sí? Muchos médicos hoy en día en su lenguaje lo han adoptado totalmente porque se han dado cuenta que el problema del hombre, cuando se manifiesta en el cuerpo, muchos problemas de salud del cuerpo, se arraigaron en la mente, en el corazón, en el alma del ser humano. Y cuando el alma decide actuar para su prosperidad, por ejemplo, ayer escuchaba el testimonio de una señora que tenía cáncer. Esta señora tenía un cáncer que había ya hecho metástasis. El médico comienza a operarla y le empieza a sacar partes de su cuerpo, ¿sí? La metástasis extrañamente había comenzado por su pecho y se había manifestado en la cola. Qué cosa extraña, hermanos. En la cola el cáncer. Había hecho metástasis también allí. Entonces, en un momento el médico le tuvo que traer una terrible realidad a su conocimiento, a esta mujer. Y le dijo, mujer, mira, ya no tengo de dónde sacarte más carne, le dijo. Te he sacado todo lo que he podido. Y el cáncer no deja de ramificarse, no deja de hacer metástasis. Y ya no puedo sacarte más nada de tu cuerpo. Ya se hizo todo lo que pudimos. Así que lo más probable es que esto siga avanzando, siga creciendo esta ramificación del cáncer y esto va a terminar con tu vida. En ese momento esta mujer dijo algo, como resignada, como resignada. Esta mujer dijo, los voy a tener que perdonar. Los voy a tener que perdonar, como enojada. ¿Qué es eso? Resulta que ella había escuchado una enseñanza acerca del perdón que decía que si nosotros perdonamos, sana nuestra alma, primeramente. El perdón
comienza a sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, que son la materia prima de los sentimientos. Así que todo comienza a entrar en un estado de salud, de armonía interior, cuando nosotros comenzamos a perdonar. Esta mujer había escuchado eso y cuando el médico le dijo esto y le dijo, mira, yo ya hice todo lo que podía y aquí lo que sigue es tu fallecimiento, esta mujer entendió lo que le habían enseñado tiempo atrás y dijo, los voy a tener que perdonar. Ella tenía guardado un rencor, un odio, un resentimiento contra personas y decidió perdonarlas y lo hizo por ella. Por ella lo hizo. Y decidió perdonar a estas personas y actuar en consecuencia del perdón. ¿Sí? O sea, no solo se trata de que liberemos perdón, sino que podemos ir y manifestar a las personas, mira, tú me hiciste tal y tal cosa, me sentí ofendido por ti, me lastimaste, me heriste, me rechazaste, sufrí lo que me hiciste, pero yo hoy te perdono y yo te bendigo. Yo te bendigo, yo te perdono y lo hago porque amo a Dios y me amo a mí. Y eso no es egoísmo, eso no es egoísmo. Amo a Dios y me amo a mí tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Primero Dios, segundo yo, tercero el prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo lo debo amar como a quién. Como a mí mismo. Entonces, ¿quién tengo que amar primero? A mí mismo. Así que libero perdón. No lo hago por egoísmo, lo hago porque me amo. Lo hago porque me amo. ¿Ok? Bien. ¿Saben hasta qué edad vivió esa mujer? Hasta los 92 años. Le habían dado 3 meses de vida. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo ese cáncer? 45 años. Duplicó su vida. Duplicó sus años de vida y más. Perdonar. Perdonar es parte de la prosperidad del alma. El alma prospera cuando perdonamos. ¿Tú no quieres perdonar? No perdones, es tu elección. Ni Dios te va a obligar a perdonar. Dios te dice que eso es lo mejor que puedes hacer y ordena hacerlo. Ahora, el que decide hacerlo soy yo, eres tú el que decide perdonar. Pero es que ha sido tan injusto, han sido tan malo conmigo y que... ¿Sí? Puedes tener toda la razón. Pero hazlo por ti. Ámate. El guardar el rencor, el guardar odio en tu corazón, el dejar que eso se arraigue, cuando se arraigan sentimientos amargos en nuestra vida, esas son las famosas raíces de amargura que habla el libro de Hebreos. Raíces de amargura que no permiten que la gracia de Dios se manifieste en tu corazón. Dice claramente, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para recibir la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo este versículo de 1 de Juan! ¡Cuánta revelación en un solo versículo! ¡Cuánta enseñanza! El Señor diciéndonos cómo. ¿Cómo? Él dice, yo deseo, pero eres tú el que activas eso. ¿Está escuchando lo que dice el versículo? Yo deseo que tú seas prosperado. Pero ¿quién es el que activa la prosperidad en nuestras vidas? Nosotros. Porque el Señor pone bajo nuestra responsabilidad la prosperidad de nuestra alma, la sanidad de nuestra mente, la salud de nuestra mente, quitando de ella todo pensamiento que no debería estar allí, porque nosotros hoy tenemos que manifestar la renovación de nuestro entendimiento, porque la mente de Cristo es la que tiene que estar gobernando en nosotros los hijos de Dios. Amén. Entonces, no es tan complicado el asunto. Bien, terminamos de hacer el resumen. Dijimos que habían 3 palabras, una en español, 2 y 2 más, una en hebreo y otra en griego, que significan, que utiliza la Biblia, hebreo y griego, para hablar de prosperidad. En hebreo es la palabra tesalehak, bastante difícil de pronunciar, se escribe T-S-A-L-E-A-K-J, tzaleach, una cosa así suena más rara, no sé, solamente los hebreos podían pronunciar esas palabras. Bien, ¿y qué significa? Etimológicamente significa empujar hacia adelante, empujar hacia adelante. O sea, algo así como avanzar.
empujar hacia adelante tiene que ver con una fuerza que se le imprime a algo. Es decir, yo le imprimo fuerza a mi vida almática, a mi vida espiritual, le imprimo empuje, ¿sí? Para que esto prospere. En griego es la palabra eudó, que se escribe E-U-O-D-O. Bien. ¿Qué significa? Está asociado con la palabra, los sinónimos prosperar, próspero y viaje también. Y ayudar, y lo que significa etimológicamente es ayudar en el camino, lograr alcanzar. Fíjense que las dos tienen una figura muy similar. Y por último, en español, la palabra prosperidad, que proviene del latín prosperitas atis, significa condición de próspero, número uno. Segunda acepción es curso favorable de las cosas. Y tercera acepción, buena suerte o éxito en lo que se emprende, se sucede u ocurre, bien digo. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto o la acepción de la palabra prosperidad en español que se asemeja a las otras anteriores, hebreo y griego, que serían la aplicable a lo que enseña la Biblia sobre prosperidad? Pues la acepción sería curso favorable de las cosas. El curso favorable de las cosas. Por lo tanto, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, lo que está diciendo la Biblia es, amado, yo deseo que en tu vida todas las cosas tomen un curso favorable. ¿Se dan cuenta cómo queda fuera totalmente el concepto financiero y económico? Ese concepto es el de menor valor dentro de la palabra prosperidad, pero también está incluido, por supuesto, porque también las finanzas prosperan. Pero aquí estamos hablando de la prosperidad bíblica, centrada en la palabra de Dios y en el significado semántico de la palabra prosperidad en estos tres idiomas que nos llevan a la misma conclusión. El curso favorable de nuestras cosas, de todas nuestras cosas en nuestra vida, están sujetas, están condicionadas ¿a qué cosa? A la prosperidad, o sea, al curso favorable de nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Está prosperando nuestra alma? Si tu mente no prospera, si tus pensamientos no prosperan, si tus sentimientos no sanan porque no hay prosperidad en la mente, si tu mente no se renueva, como dice la palabra de Dios, a través del conocimiento mismo de las Escrituras, si tu mente sigue en la estación de la confusión, de la ignorancia, de la oscuridad, del no sé qué hacer, de qué sé yo, qué quiere Dios para mi vida. Vieron que hay personas cristianas que están en esa posición y viven años en esa estación. Pues nada va a prosperar en tu vida, vas a sentir la insatisfacción en todas las áreas de tu vida. Lo que habrás logrado habrá sido producto de tu esfuerzo personal, porque Dios no se asoció contigo en eso. Entonces, algunos logran más, otros logran menos en términos económicos y materiales, estoy hablando ahora. Algunos logran más y otros menos, y eso dependerá del esfuerzo que le imprimiste a la producción de cosas, a la inteligencia que aplicaste quizás en negocios o en cosas así, pero eso fue todo producto tuyo. Dios quiere estar asociado contigo en la prosperidad de tu alma, porque las demás cosas vienen solas. Cuando tu mente prospera, cuando tu alma, tu corazón prospera, todas las demás cosas vienen por añadidura. Por eso Jesús lo explicó con estas palabras. Él dijo, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que preocuparse, dijo Jesús, como se preocupan los gentiles que andan preocupados, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a cubrir? No, dijo Jesús. Si vuestro Padre cuida de los animales de la naturaleza, que son miles de millones, que dicho sea de paso, si de alguna manera van desapareciendo algunas especies por la intervención del hombre, por la maldad del hombre, ¿sí? Y no porque Dios no cuide de ella. Entonces, Dios cuidando de su naturaleza, Dios cuida de las plantas, de los animalitos, de todo, que no le falte el alimento. Y dice Jesús, si Dios cuida a un pajarito, fíjense con qué palabra lo dijo Jesús, y qué comparación hizo Jesús. Dijo, si Dios cuida a un pajarito, ¿m? Como un gorrioncito, ¿cómo no va a cuidar de ti que eres su hijo? Fíjense esta comparación que hizo el Señor. Cuando yo leí ese texto y el Señor me dio entendimiento de ese texto, yo le di una interpretación personal, ¿sí? A mí me sonó así.
A mí, en lo personal, me sonó así. Quizá a alguno de ustedes le suene igual, pero a mí me sonó así. Fue como que Dios me dijo, mira, el Señor Jesucristo me dijo, mira, si tu Padre cuida de los pajaritos tan pequeñitos, tan vulnerables, tan frágiles, Dios cuida hasta del pajarito más pequeño que existe, ¿cómo no va a cuidar de ti, pajarón? Que eres un pajarón grande y eres su hijo. Me sonó así como un reto. Pajarón, entiende de una vez, ¿cómo Dios no te va a cuidar a ti si eres su hijo? Y ahí es cuando viene el consejo de Jesús diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura, vendrán solas. Si tú no prosperas aquí, recuerda lo que dije hace minutos atrás, ¿por qué hoy la gente vive hasta en pobreza económica? Porque no han prosperado aquí. Sus pensamientos, su mente no está preparada para administrar riquezas. No tienen mente, es más, en los ámbitos de la gente que maneja mucho dinero, ¿saben cómo hablan ellos de las personas que no tienen la preparación mental para administrar riquezas? Pobres. Los llaman pobres. Pobres mentales. Dicen, ellos dicen, esta persona tiene mentalidad de pobre. Hay personas muy adineradas que tienen ellos mentalidad de rico. ¿Qué han aprendido los ricos? Una clave que enseñó el Señor Jesucristo. Los ricos, si ustedes leen literatura de gente millonaria, que han escrito consejos para empresarios o cosas así, ellos dicen, si tú quieres tener la mente de rico, tú no puedes estar al servicio de las riquezas. Tú no puedes vivir para las riquezas ni estar al servicio de las riquezas. Eso es tener mentalidad de pobre. Para que tú puedas tener mentalidad de rico, las riquezas tienen que estar a tu servicio. Es al revés. ¿Y quién enseñó eso primero? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, no se puede amar a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o viceversa. Por lo tanto, no se puede servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús. O sirves a uno y amas a uno y aborreces al otro. Aborrecer en términos bíblicos significa amar menos. Amar menos. Recuerdan que eso lo hemos explicado en otra ocasión. Amar menos. Es decir, cuando Jesús dice, el que no aborrece a su esposa para seguirme a mí, algunos lo han entendido mal y están odiando a su esposa, ¿sí? O a sus padres para seguir a Jesús. Y Jesús no estaba diciendo eso. Lo que Jesús estaba diciendo era, el que no sea capaz de amar menos a su esposa que a mí, o sea, primero a quién hay que amar, al Señor, y luego la esposa, luego los hijos, luego las cosas materiales, luego todo lo demás en la vida. Pero primero, el Señor. Y segundo, Francia. Me salió un chiste futbolero. Este lo va a entender solamente los que saben del Mundial de Fútbol, ¿sí? Bien, amados, entonces, Dios el Padre desea que nosotros prosperemos. Así hay uno que me está haciendo así, ojito, ojito. Bien, Dios desea que nosotros prosperemos en todas las cosas de nuestra vida. Entonces ese texto tiene mucho sentido, porque no se puede, dijimos, reducir la prosperidad solo a lo económico, sino que en todas las áreas de nuestra vida debemos prosperar. Cuerpo, alma y espíritu. Y dime tú, respóndeme tú ahora, ¿por qué cosas dedicas más horas de tu vida? ¿Por cuál área de tu vida dedicas más horas? ¿A qué le dedicas más? ¿Al cuerpo? Entendiendo que el cuerpo necesita comida, protección, ropita, un autito para andar, una casita para vivir, un techo, qué sé yo, bueno, todo esto, los servicios que necesitas en una casa. Sí, cuerpo, alma. ¿Cuántas horas dedicas a tu mente en el día?
a enriquecer tu mente con conocimientos. No necesariamente tienen que ser bíblicos, por supuesto, no únicamente conocimientos bíblicos. Otros conocimientos que son importantes para la vida, tus sentimientos, tus pensamientos que generan sentimientos, hay que trabajar sobre eso. ¿Cuántas horas de tu vida trabajas en eso? ¿Cuántas horas de tu vida dedicas a la vida netamente espiritual, al espíritu, a enriquecer tu espíritu en tu relación con Dios? ¿Cuántas horas del día? Bien, ¿entiendes ahora por qué puedes estar viviendo en una situación de pobreza o en una situación de prosperidad? Ahí está clara la ecuación, la cuenta. Ahí está claro. Hasta que no entendemos eso, ahí estamos toda la vida, luchándola, como dicen los ricos, con mentalidad de pobre. Priorizando la riqueza antes que el amor a Dios, el servicio a Dios, nuestra vida y relación con el Señor. Cuando se hace eso, se cae en pobreza. ¿Sí? Se cae en pobreza. Y la pobreza se mantiene en el tiempo. Bien, entonces, ¿quiere Dios eso para nosotros? Claramente la respuesta es no, un rotundo no. Y eso no tiene nada que ver con el falso evangelio llamado Evangelio de la Prosperidad o Teología de la Prosperidad. No tiene nada que ver con eso. Eso es otra cosa, es un cuento del tío, un cuento para engañar personas y sacarles el dinero del bolsillo. Nada que ver con eso. Esto tiene que ver con la verdadera prosperidad bíblica. Estamos hablando de Biblia y lo que Dios dice en su palabra acerca de la prosperidad. Dios desea que sus hijos prosperen, entonces, en todas las cosas. Terminamos el sábado pasado diciendo que hay 5 cosas que ya hemos sido enseñados y entrenados en eso, 5 cosas importantes como valores o como ejes sobre los cuales gira nuestra vida. Esas 5 cosas en el orden cronológico y en el orden moral que la Biblia nos presenta son Dios, yo, familia, trabajo, iglesia. Esas 5 cosas. Dios, yo, familia, trabajo, iglesia. Esas son las primeras 5 cosas en las que nos tenemos que dedicar a aquellos que queremos vivir una vida ordenada conforme a lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, lo primero que debo hacer prosperar, que esté tomando un curso favorable en mi vida, es eso. Esos valores que se empiecen a ordenar y alinear con la voluntad de Dios. Allí estará prosperando mi alma. Mi alma estará prosperando. Entonces, cuando mi alma empieza a prosperar, Dios decide, allí sí, me ve madurar, me ve que yo estoy madurando, que no me voy a dejar engañar por las riquezas, porque lo dice la palabra de Dios, eso la Biblia dice, las riquezas son engañosas. Y aquellos que van tras ellas son atravesados de muchos dolores. Ojo con eso. Vas a ser atravesado por el dolor cuando vayas detrás de las riquezas de la manera que Dios no lo estableció. Y sí estableció Dios de que las riquezas son engañosas y te atraviesan de dolor. Y terminas en una pobreza espiritual que te atormenta en la vida. Lo puedes tener todo. ¿Cuántos ejemplos tenemos hoy en día de ricos y multimillonarios que mueren en la más cochina pobreza mental, espiritual y emocional? Almáticamente son miserables. Miserables. Las personas mueren sin paz. Mueren sin paz. Mueren sin haber conocido el amor. ¿Recuerdan la canción de Julio Iglesias que decía, me olvidé de vivir? ¿Se acuerdan? Esa canción hablaba de eso. El hombre ya era un hombre maduro, grande, adulto, y reconocía en esa canción que se había olvidado de vivir. Lo único que había hecho durante todos sus años de vida era andar detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de las mujeres, detrás de los placeres carnales, de las pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se olvidó de vivir. Ahora, hizo la canción porque se ve que el hombre entró en un estado de reflexión en un momento de su vida y esto le inspiró la letra de esa canción. Ahora, ¿la reflexión le sirvió para algo a ese hombre? Para hacer una canción le sirvió. Porque hoy a ese hombre lo estudias y siguen las mismas. Siguen las mismas. El otro día lo atraparon haciendo tráfico de no sé qué cosa. Está loco el hombre haciendo tráfico de comida. Ni siquiera era tráfico de algo caro. Sí, comida estaba traficando en México. Y lo dejaron detenido ahí para sacarle como 3 valijas que llevaba de comida. ¿Qué le está pasando a ese hombre? O sea, él pone en riesgo su imagen pública por llevar 3 valijas llenas de comida. O sea, el placer de la carne no importa nada.
el placer de la carne está primero. O sea, el hombre todavía, evidentemente, la reflexión no le ayudó a cambiar esa realidad. ¿Y por qué? Porque la reflexión, si no nos lleva a un verdadero y profundo arrepentimiento que transforme nuestra vida radicalmente, ahí se acordó Manolo que era lo que llevaba Julio Iglesias, jamones llevaba, entre las cosas que llevaba jamones, exactamente. Entonces, imagínense perder su prestigio público por andar traficando jamones. Dios mío, qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad ese hombre con todo el dinero que tiene. Bien, pero esas son las cosas que pasan cuando estamos muy pobres aquí, ¿sí? No nos hemos dedicado a crecer en nuestro hombre interior y le hemos dedicado todo al hombre exterior. Horas y horas de sacrificio y de nuestra vida al hombre exterior. ¿Y qué se va a llevar el hombre exterior de aquí? De esta vida. ¿Alguna cosita pequeña de todo lo que amontonaste en la vida material? Absolutamente nada. Nada. Encima lo que dejaste, como eres tan pobre mentalmente, estoy hablando para el que lo es, ¿sí? Por favor, no estoy confrontando a nadie. El que es tan pobre mentalmente, ¿qué hizo con sus hijos? Les enseñó la misma filosofía de vida. Los hijos vieron actuar al papá y a la mamá de esa manera y los hijos creen que así es como hay que vivir, amando las cosas materiales, desviviéndose por ellas y que todo lo que se hace, el esfuerzo que se hace es para que algún día lleguen a hacer algo cuando sean grandes. ¿Cuántos padres no le dicen eso a sus hijos? Hijo, vaya a la escuela, vaya al colegio, vaya a la universidad, usted tiene que estudiar, yo mire, me esfuerzo, trabajo, me sacrifico para que usted pueda el día de mañana prosperar y llegar a ser alguien en la vida. ¿Qué mensaje más destructivo para la mente de ese niño? Llegar a ser alguien significa llegar a ser un profesional o alguien que pueda hacer dinero y tener cosas. Eso es llegar a ser alguien. ¿Qué mensaje más destructivo? Implícitamente, de manera subliminal, lo que le estoy diciendo a ese niño es, tú no eres nadie. Así que te tienes que esforzar durante 20, 25 años de tu vida para llegar a ser alguien, porque ahora no eres nadie. La mente elabora todo eso, hermanos. La mente de un niño trabaja esos mensajes y suelen ser mensajes muy destructivos. Muy destructivos. Entonces le están imprimiendo eso al niño. Para llegar a ser feliz hay que llegar a ser alguien porque hay que tener cosas, ¿sí? Entonces cuando ese que luego muere y le deja a sus hijos su herencia, los hijos que, como que no han criado valores, que no conocen el amor, que no conocen el respeto, que no han criado valores en su corazón porque no saben nada de eso, son muy pobres en ese sentido. ¿Qué ocurre cuando reciben la herencia de los padres? Se pelean entre ellos, se sacan los ojos, se hacen juicios, se matan entre ellos, ahí está la pobreza. Ahí se está manifestando la pobreza. ¿Para eso vamos a amontonar cosas en esta tierra? ¿Para eso vamos a amontonar? ¿Saben cuántos multimillonarios hay? El otro día leí una lista de 10 nada más. ¿Cuántos multimillonarios hay en el mundo que a sus hijos no le dejan sus riquezas? ¿Saben de eso? Busquen información. Muchísimos. Porque los multimillonarios saben el daño que hacen las riquezas si los niños no saben administrarlas. Entonces, crían a sus niños con mente de rico y dejan en sus testamentos una cantidad X de dinero para que ellos con ese dinero arranquen y trabajen por su vida y generen riquezas propias. Lo demás se distribuye todo en fundaciones y en obras de caridad, etcétera, 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 etcétera. Eso es tener mente de rico. Miren qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia con la mente del pobre? Que no suelta un mango, muere con la mano así. Como dicen en Chile, manito de guagua. Muere con la mano así. Lo van a buscar al cadáver, le abren la mano y le encuentran una moneda de 10 centavos adentro. Es tremendo. El amor al dinero suele ser tan extremo y tan destructivo que no se debe confundir nunca prosperidad con cantidad de dinero en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es una categoría mucho menor. Bien, vamos ahora a ir al final de este mensaje entonces, entrando a la verdadera prosperidad de nuestra alma. Dice el Señor en su palabra, Oseas capítulo 4, versículo 6. Número 1, Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
faltó. Mi pueblo fue empobrecido, destruido, o sea, destruido de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿A quién se estaba refiriendo Dios en esta palabra? ¿Qué pueblo? ¿A nosotros? ¿Al pueblo de Dios actual? No, se estaba refiriendo al antiguo pueblo de Dios, más bien a aquel pueblo que vivió en los últimos años previo al tiempo de cautiverio que fueron llevados en cautiverio por 70 años a Babilonia. Especialmente a ese pueblo. El pueblo que fue llevado en cautiverio fue el que le llenó, como decimos en la Argentina, le llenó la parrilla a Dios. Es decir, lo colmó en su paciencia. Ya Dios dijo, bueno, todo lo que yo les anticipé hace 1000 años atrás, que les dije, hace 1 milenio atrás les vengo diciendo, si no se arrepienten, si no cambian sus obras, si no se vuelven a mí de todo corazón, si no hacen esto y aquello, pues serán llevados en cautiverio, serán destruidos. Bien, lo que sucedió lo explica aquí Oseas. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. No hay una cosa más terrible en nuestra vida y en nuestras vidas, singular y plural, que el no tener conocimiento. Alguno dirá, bueno, pero es que a mí Dios no me ha dado el don o no me ha dado el conocimiento de la palabra. A mí Dios no me ha dado eso. Ok, fíjense lo que Dios dijo a su pueblo Israel aquí en Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Ay, ay, ay. O sea, ¿podemos decir nosotros que Dios no nos está entregando las herramientas de conocimiento en este tiempo? ¿Podemos decir que el pueblo antiguo no tenía las herramientas del conocimiento? Fíjense que los primeros que fueron echados hacia la destrucción, enviados a la destrucción, fueron los sacerdotes en aquel tiempo. Yo te desecharé del sacerdocio, dice Dios. ¿Por qué? Porque te faltó conocimiento. ¿Y por qué me faltó conocimiento, Señor? Porque tú desechaste el conocimiento que yo te quise dar. ¿Qué significa que desechamos el conocimiento? Que no ponemos la parte que nos toca a nosotros respecto a eso, porque Dios evidentemente le abre el entendimiento, nos ilumina el entendimiento y nos da sabiduría cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. ¿Cuánto hace que no abres tu Biblia? ¿O que la enciendes a tu Biblia en tu celular? Tienes que abrirla, tienes que leerla, tienes que estudiarla. Tienes que indagar en ella, tienes que profundizar en ella, tienes que interpretar, tienes que hacer mucho trabajo para lograr entender lo que Dios quiere decir en su palabra. Ah, no, es que hay tanto para hacer en esta vida, hay tantas cosas que tengo que hacer a diario, tantas cosas que tengo que realizar, trabajos, atender las cosas de los chicos, la escuela, los deberes, las responsabilidades sociales, el club, el gimnasio, porque, ay, se me va a caer esto, así que tengo que ir al gimnasio y ocupar tiempo en eso. ¿Cuántas horas ocupas en eso? No solamente se te está cayendo lo que tú crees que se te está cayendo y por eso tienes que ir al gimnasio. Se te va a caer todo en la vida. Todo se te va a caer en la vida si no te tomas en serio lo que Dios te ha puesto en las manos. Su palabra. Su palabra. ¿Quién puede decir hoy que no tiene acceso al conocimiento de Dios? ¿Quién puede decir hoy eso? Cuando existen cantidad de formas de leer Biblia, hasta explicada, si quieres, hasta escucharla, si quieres. Si no te gusta leer, es que yo no sé leer, no, que no tengo un problema a la vista. Deja de buscar excusas. Tienes Biblias hasta en braille hoy en día. Si fueras ciego, igual tienes Biblia para leer. Tienes audiobiblias, tienes Biblias en distintas versiones, tienes aplicaciones con cantidad de Biblias diferentes, versiones con lenguajes actualizados. Entonces, ¿quiénes son los que no están trabajando en su prosperidad? ¿Quiénes son los que no están haciendo que el alma prospere, que la mente se enriquezca? Con lo primero que tiene que tener como riqueza, que es la palabra de Dios. Cuando tú te ocupas del conocimiento de las Escrituras, todo lo demás
procederá a prosperar. Fíjense, la lección la tenemos nosotros. Dios mismo hablando a su pueblo en Deuteronomio 30, 19. Ya en Deuteronomio 30. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Ya en Deuteronomio, como Dios sabe todas las cosas y sabía qué iba a pasar para adelante con su pueblo, entonces Dios les dijo esto. Escuchen, 30:19 de Deuteronomio dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es como que vengo por un camino y adelante mío hay una bifurcación. Y por un lado la vida y la bendición y por otro lado la muerte y la maldición. Y dice Dios, bendición y maldición, escoge pues la vida, escoge la bendición, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. O sea, ¿vieron cuando a veces decimos, oh, esto es vida? ¿Cuándo decimos hacemos ese tipo de expresiones? Cuando salimos a la playa, cuando vamos a la montaña, cuando respiramos aire puro, ¿sí? Ahí estamos por allí descansando y decimos, oh, esto es vida. Eso no es vida. La vida para ti es amar y servir a Dios. Eso te va a dar vida. Y vida en abundancia, que es lo que Jesús vino a traer para sus hijos. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es prosperidad. Ocuparnos de amar a Dios, como dice aquí, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, porque ahí viene el conocimiento, la transferencia de conocimiento. Cuando tú escuchas, hemos sido entrenados en la palabra tiempo atrás, cuando el Señor nos hablaba de las tierras, los 4 tipos de tierras. ¿Cuál es la tierra que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno? Esa tierra que recibe la semilla, que significa que hace qué cosa. Oye, entiende, guarda la palabra o la retiene y lo hace con perseverancia, ¿sí? O sea, no se trata solamente de venir a la iglesia y prestarle el oído al pastor allí un rato a ver, bueno, que hable el pastor, que se saque las ganas de hablar. Está toda la semana contenido y no ha hablado en toda la semana con la iglesia, así que venga y que se saque las ganas. Y mientras tanto mi mente divagando por aquí y por allá y pensando cualquier cosa, analizando otras cosas. Quizás alguno que pretende engañarme a mí, quizás, ¿no? Me imagino yo, no he visto a nadie hacer eso, pero pienso que por ahí están aquí mostrándose delante de la cámara y detrás del celular está el televisor con el partido de no sé qué fútbol, de no sé qué equipo, ¿sí? Y resulta que nuestra mente no está ni ahí con las escrituras. Hermanos, ustedes son testigos aquí de que no estamos hablando nada que no sea Biblia, estamos yendo a la Biblia 100%, es decir, que no estoy hablando yo aquí, yo simplemente le estoy prestando la boca a Dios para que Dios se exprese a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros desechamos oír esta prédica, estamos desechando el conocimiento que Dios nos está queriendo transferir. Y después decimos, ay, pero no entiendo por qué me pasa esto. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no puedo salir de esta mala racha? ¿Por qué no se termina este tiempo? Y claro, hermanos, si cuando tienes que amar lo que tienes que amar, que es a Dios, su palabra, atendiendo a su voz, como dice el texto de Deuteronomio 30, y luego seguirlo a Él, como dice Deuteronomio 30, verso 20, pues no lo puedes hacer, porque ¿a quién vas a seguir si no sabes ni a dónde va? ¿A quién vas a seguir si no sabes ni a dónde va el Señor? Ni a dónde se dirige. ¿Qué pasos vas a seguir si hace rato que le perdiste la huella? Por eso es que nos confundimos en la vida y terminamos dando vueltas en el desierto como Israel, muriendo en estado de incredulidad y pobreza. Habla, Señor, que tu siervo oye, dicen en Chile, cuando la palabra se pone medio seria. Bien, gloria a Dios, hermano. Qué bueno que podamos pensar en la importancia de conocer a Dios. ¿Saben? Uno de los grandes beneficiarios de conocer la voluntad de Dios somos nosotros.
Porque a veces hasta pensamos en eso, y, Dios, ¿qué tanto quiere que Él lo conozcan a Él y que lo adoren a Él? Qué egocéntrico que es Dios. Así pensaba yo al principio. Cuando recién llego a la iglesia y conozco al Señor, decía, pero hay tanto que hay que todo que hay que alabarlo al Señor, hay que adorar al Señor, que hay que oírlo al Señor, que hay que hacer su voluntad, y todo para Él. ¿Y qué onda? Decía, yo pensaba, ¿no? En mi terrible ignorancia yo pensaba eso. Qué bueno que fue Dios que me soportó, ¿no? Y en mi terrible ignorancia yo decía esas cosas, hasta que me empecé a dar cuenta, cuando empecé a leer un poquitín su palabra, que cada vez que Dios me decía, mira hijo, no hagas esto, porque si haces esto, te va a pasar esta consecuencia, vas a tener esta consecuencia. Pero si me haces caso a mí, fíjate cómo te va a ir en la vida, te va a pasar esto otro. Entonces me empecé a dar cuenta, tan sencillo como esto, que al fin y al cabo, obedecer a Dios, el único beneficiario en la obediencia, ¿quién es? Yo. Porque el único que es transformado, bendecido, liberado, sanado, crecido, madurado, soy yo. Y Dios sigue siendo Dios porque Él es inmutable. O sea obediente o sea desobediente, para Dios no pasa nada. Él no va a cambiar, no va a dejar de ser Dios porque yo sea un burro. Dios no va a dejar de ser Dios. ¿Me explico? Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de, pero qué bobo que he sido. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios porque me hace bien a mí. De pronto Dios me sorprende y me dice, mira, ¿sabes por qué tú no eres efectivo orando? ¿Vieron que hay gente que dice, no, pero yo le pido a Dios, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios y Dios nunca me responde? ¿Sabes por qué no eres efectivo en la oración? Porque no tienes conocimiento o ciencia de oración. No sabes orar, sencillamente. La palabra lo dice, algunos piden y no reciben porque piden mal. Así de corto el versículo que expresa esto. Algunos piden y no reciben porque piden mal. O sea, ¿cuál es la clave entonces para pedir y recibir? Pedir bien. ¿Y qué significa pedir bien? Significa pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está escrita la voluntad de Dios? En su palabra. Ahí está la clave del discipulado. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos tiempo atrás también, hace poco tiempo, de Juan 15, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que ya no los iba a llamar más siervos, sino amigos? Amigos. Y la diferencia entre siervo y amigo, ¿cuál es? Que el amigo conoce, ya deja de ser un amo ajeno a su siervo, que no le da a conocer sus planes, sino que pasa a ser amigos. Ustedes van a ser mis amigos y yo les voy a dar a conocer todo lo que mi padre me ha enseñado a mí, se lo voy a dar a conocer a ustedes. Y luego termina diciendo el texto, el versículo 16, 15, 16 de Juan, dice, para que todo lo que pidiereis sea hecho. ¿Qué tiene que ver eso con ser amigo? Pues que el que llega a ser amigo de Dios conoce la voluntad de Dios y por eso cuando pide conforme a la voluntad de Dios, Dios le oye y le responde. ¿Será así o no será así? A ver, pastor, la verdad que no me está cerrando este tema. ¿Me puede dar algún versículo bíblico que diga con toda claridad lo que usted está expresando? Bueno, no solo uno te puedo dar unos cuantos. Pero te voy a dar acá uno que lo dice completito, el concepto completo. Primera de Juan 5:14, anota y luego lo lees. Primera de Juan 5:14 y 15. Primera de Juan 5:14 y 15. ¿Qué dice allí? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos, acabo de leer el 14, vamos al 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entre paréntesis, conforme a su voluntad, como decía el verso 14, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Punto. Más claro, ni con agua. Tremendo, hermanos. Tremendo.
Tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad. ¿Dónde está escrita su voluntad? En la Biblia. Ah, pastor, pero la Biblia es muy grande. La Biblia tiene muchos libros. La Biblia tiene muchas hojas. Me tengo que pasar la vida estudiando la Biblia para poder pedirle a Dios. No hace falta que exacerbes tanto la situación. La Biblia se puede leer fácilmente en un año, leyendo 3 capítulos por día aproximadamente. Así que tú en un año ya no serías el mismo. Si te lo tomas con paciencia. Ahora, si eres buen lector, un buen lector se lee la Biblia en 3 meses, dedicándole 1 hora o 2 horas por día de lectura. En 3 meses te leíste la Biblia. En 3 meses le diste vuelta a tu vida. Le diste un vuelco radical a tu vida. Una conversión profunda a tu mente. ¿Sí? ¿Te gusta leer? Y no me gusta leer. Escúchala entonces. Escúchala. Ve a YouTube y busca Audio Biblia. La tienes en varias versiones. Ponte a escuchar entonces. ¿No te gusta leer? Ponte a escuchar. Pero deja que la palabra de Dios entre en tu corazón, en tu mente, en tu alma, que tu alma prospere por el conocimiento y vas a ver los resultados maravillosos que esto traerá a tu vida. Santiago 1:23 dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. El verso 25 dice, pero, si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. En negrita. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Te das cuenta? Y dice escuchar. Aquí fíjense cómo Dios es muy adelantado, porque aquí dice, si escuchas, lo que escuches de la palabra de Dios. Se ve que el Señor ya sabía que venían las audiobiblias. No, evidentemente Dios puso el oficio de predicador, de profeta en la iglesia desde siempre. Los profetas de Dios, los que hablaron de parte de Dios al pueblo, estuvieron siempre con el pueblo de Dios, desde el pueblo antiguo hasta el día de hoy. Esto es una palabra profética porque estamos hablando de la palabra profética más segura, que es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Esto es profético para nuestra vida. Esto nos direcciona, esto nos conduce, esto nos edifica, esto nos consuela, esto nos anima. ¿Me explico? Ahora, ¿qué dice Santiago? No seas como ese hombre que va y se mira al espejo, luego se va y no sabe no se acuerda de su rostro. Se olvida de cómo era su rostro, su cara. Y nos pasamos la vida haciendo eso, mirándonos al espejo y luego nos vamos y nos olvidamos cómo es nuestra cara. No seas así, dice Santiago. Tú más bien, todo lo que escuches, todo lo que oigas de palabra de Dios, comienza a obedecer eso. Eso. No es que tú tienes que tener todo el conocimiento del universo, de la Biblia, para que... No, lo que escuches, lo que tú dejes entrar en tu corazón. Cuando Dios está hablando, presta atentamente atención, presta atención a lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios dice que hagas, hazlo. Comienza a practicar lo que Dios te enseña. Comienza a ponerlo por obra. Y cuando vea a Dios tu obediencia, ¿qué dice que vendrá por consecuencia? Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Muchas veces se dice que el pueblo de Dios del antiguo pacto era, el antiguo pacto, un pacto bajo condición. ¿Eso es verdad? Era un pacto bajo condición. Pero no porque estemos en el nuevo pacto, no hayan condiciones también puestas por Dios para bendecirnos. Aquí vemos claramente que Dios nos dice que la condición de que Él me bendiga es que yo obedezca su voluntad. Claramente. Entonces, deja de preguntarte, si es que lo estás haciendo, deja de preguntarte, ay, parece que estuviera maldecido, parece que me orinó un elefante, dicen algunos. ¿Sí? Que todo me va mal, que se me cierran todas las puertas. Eso tiene una respuesta. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios.
¿Y cuál es el deseo de tu Padre? Que tú prosperes. ¿En cuántas cosas? En todas. Entonces Dios quiere que te vaya bien en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tus proyectos personales, en tus ambiciones personales, en tu crecimiento espiritual, en el desarrollo de inteligencia espiritual, en el desarrollo de inteligencia emocional, en el desarrollo de inteligencia analítica y todas las cantidades de inteligencia que el ser humano puede desarrollar. Dios quiere que tú desarrolles todo y que desarrolles una vida abundante en el Espíritu, llena de dones del Espíritu Santo para edificar a la iglesia, a tus hermanos en Cristo. Es decir, transformarte en una persona productiva, que tiene un propósito en la vida, que está aquí por algo y para algo, ¿sí? No para respirar el aire porque es gratis. Entonces va a prosperar tu vida. Cuando dejes de mirar tu ombligo, cuando dejes de mirar tu ombligo. Lo repito, y si te suena ofensivo, te pido disculpas, no es mi intención ofenderte, pero deja de mirar tu ombligo, deja de mirar tus 50 centímetros de distancia social, deja de mirar tu área personal, sal de tu mundo donde estás encerrado, sal de esa burbuja y deja que Dios te sature con su Espíritu Santo y su conocimiento que enriquezca tu mente para que seas próspero en todas las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No nos saquemos de nuestra mente que Dios Dios quiere hacer de nosotros personas prósperas. Debemos lograr entonces un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal o material. Debemos lograr ese equilibrio entre las cosas. Tenemos que madurar en ese sentido. Reflexionemos sobre esto que el Señor nos está enseñando y hagámoslo a través de algunos ejemplos. Les voy a dar pocos ejemplos para que vayamos avanzando rápido. Uno de ellos, Job. Job, ¿se acuerdan de Job en la Biblia? ¿Fue próspero materialmente Job? Era riquísimo cuando empieza el libro de Job y cuando termina el libro de Job era doblemente rico. ¿Pero qué pasó en el medio? Un proceso, un tremendo proceso. Job era extremadamente rico con grandes cantidades de ganado y sirvientes, así lo describe el libro de Job en el capítulo 1, versículo 3. En cuanto a su espiritualidad, a pesar de su riqueza, o sea, siendo ya multimillonario, Job era conocido por su integridad y su temor a Dios. Mantuvo su fe incluso cuando perdió todo lo que tenía, demostrando que su relación con Dios no estaba condicionada a su prosperidad material. Eso lo leemos en Job 1, versículo 20 al 22. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Sea Dios bendito. Punto. Dios es soberano, Él da y Él quita a quien quiera. Sea Él bendito sobre todas las cosas. Teniendo o no teniendo, yo voy a adorar a Dios, dice Job. Él mostró allí de qué estaba hecho cuando lo perdió todo. Luego Dios se dio a conocer en profundidad con él y Job terminó diciendo al final del libro, de oídas te había oído. O sea, fíjense, solo de oídas le había alcanzado Job. Haber solo oído de Dios le había alcanzado para ser un hombre íntegro, temeroso, que sacrificaba a Dios todos los días. Qué tremendo ejemplo, hermanos queridos. Y cuando finaliza el libro de Job, dice, más ahora, mis ojos te ven, te conozco, te estoy conociendo ahora. Qué ignorante, qué necio que era yo, dice Job. En mi ignorancia hice tantas cosas, pero hoy te estoy conociendo. Entonces Dios descendió a hablar con él en ese momento de reconocimiento de Job y le dice, ¿sabes qué, Job? Te voy a prosperar de nuevo. Te voy a dar el doble de lo que tenías. Pero antes de eso, quiero que hagas algo. Escuche, porque estas son claves para la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Te voy a pedir que hagas algo, Job. Antes de prosperarte, te voy a pedir que hagas algo. ¿Qué, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Quiero que bendigas al que te maldijo. Quiero que bendigas al que te maldijo. ¿Qué era lo que Dios quería entonces? Que antes de darle prosperidad material, Job prosperara en su alma. Que perdonara y que bendijera a los que a él lo habían maldecido, aquellos que se decían amigos de él. O sea, que encima era gente
hipócrita, que se decían amigos de él y vinieron a acusarlo a Job de que él era un gusano rastrero y que había él sido el peor hombre de la tierra y que por eso Dios le estaba mandando ese castigo. Encima era una palabra teñida de religiosidad. Parecía muy espiritual el mensaje de sus amigos. Y Dios dijo, ¿quiénes son estos que tiñen el buen consejo? ¿Quiénes son estos que me están haciendo enojar? Me están haciendo airar con esas palabras tan necias e ignorantes. ¿Quiénes son esos? Son mis amigos, Señor. Con amigos así no necesitas enemigos, Job. ¿Sí? Bien, pero de todas maneras, Job, bendice a tus enemigos. A estos que se transformaron en enemigos tuyos, bendícelos. Bendícelos. Y Dios mismo le proveyó a Job para que él sacrificara por sus amigos. Y de esa manera Dios comenzó a prosperar su vida material de nuevo. Segundo ejemplo, Abraham. La prosperidad de Abraham. ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? En Génesis 13, verso 2, dice que Abraham, cuando sale de su tierra, rumbo a la tierra que Dios le mostraría, ya Abraham era riquísimo. Así dice la Biblia, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Riquísimo. O sea, antes de transformarse en el padre de la fe, antes de todo el proceso que pasó Abraham, ya era riquísimo. Ahora Abraham es conocido en la actualidad como el padre de la fe. Su disposición a obedecer a Dios, incluso hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac, muestra su compromiso con su fe por encima de todo lo material, hasta por la vida material de su hijo. O sea, es increíble la grandeza de la fe y confianza que Abraham tenía en Dios, porque sabía él que Dios le había dado una promesa sobre Isaac y que de Isaac le iba a sacar descendencia de naciones. Así que si Dios dice, Dios lo hace. Y si Dios le dijo en este momento que lo mate, no sé, ese no es mi problema, dijo Abraham. Si Dios dijo que de Isaac me iba a dar naciones, Dios va a cumplir. Eso es tener confianza en Dios. Que aunque te parezca increíble el desafío que te están poniendo por delante, que Dios te pone por delante, entiendas que si Dios promete algo, Dios lo hace. Eso es tener fe, confianza absoluta en nuestro Dios y sus promesas. Tenemos otro ejemplo, José, el famoso José de Egipto, ¿sí? En cuanto a su prosperidad material. A través de sus habilidades para interpretar sueños y su sabiduría administrativa, José ascendió de ser un esclavo gobernador a un gobernador de Egipto, responsable de todo el país y de sus recursos. Génesis, capítulo 41, versos 41 al 43. Pero ese José que llegó a esa altura de ser el segundo después de Faraón y de ser el encargado de manejar toda la economía del país, no menos de 14 años, hoy no aguantamos ni un gobierno de 4, que ya lo queremos acá volando por corrupto, imagínense, David, más de 14 años al mando, a la cabeza, administrando riquezas y administrando los años de pobreza para que a nadie le faltase comida. ¡Qué tremendo hombre de Dios! Pero ese mismo José fue el que se escapó de las garras de la Potífera, ¿sí? De la esposa de Potifar, que quería con él alguna cosa indebida. Entonces José supo guardarse en santidad para su Dios, se mantuvo consagrado a Dios y fue entonces un hombre muy bendecido. José mantuvo su integridad y su fe en Dios a pesar de todas las pruebas y tentaciones que se le presentaron en el camino. Y por último, David, otro de los ejemplos, el rey David. David, partiendo de ser un pastor de ovejas, se convirtió en el rey de Israel, amasando grandes riquezas y éxito en batallas. Eso lo dice 2 Samuel 8, verso 11 al 12. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a su espiritualidad? En Salmo 23 y en Salmo 51 podemos entender esto, que a pesar de sus fallos, porque no fue perfecto, David cometió errores, David tuvo pecados en su vida, pero a pesar de sus fallos, David es recordado por su corazón conforme al de Dios. Eso dice el libro de Hechos. Compuso muchos salmos expresando su profunda relación espiritual y dependencia de Dios. ¿Cómo un hombre que era conforme al corazón de Dios cometió semejantes errores como los que cometió David? Hacer matar a un hombre para quedarse con su mujer, por ejemplo. ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios haría semejante cosa? Bien, lo explica Dios mismo cuando da testimonio de David diciendo, este es conforme a mi corazón, y le dice luego, termina el texto diciendo, porque él hará todo lo que yo quiera. O sea,
Una persona que es conforme al corazón de Dios, ¿puede cometer errores? Sí. ¿Puede cometer fallos en su vida? Sí. ¿Puede tener caídas en su vida? ¿Feazas caídas? Sí. Una mujer o un hombre de Dios puede cometer grandísimos errores en su vida. Sí. ¿Y puede ser conforme al corazón de Dios a pesar de eso? Sí. ¿Por qué? Dios responde diciendo, porque Él hará lo que yo diga, lo que yo quiero que haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que después que cometamos errores o tengamos caídas o falencias en nuestra vida? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? ¿Que sigamos haciendo eso mismo? Total, ¿Dios nos acepta? No, lo que Dios quiere que hagamos después de nuestras grandes caídas es que nos arrepintamos de todo corazón y nos apartemos del pecado. ¿Qué hizo David? Salmo 51 dice claramente. Todo el Salmo 51 es una plegaria dolorosísima de David pidiéndole a Dios que lo perdone, que lo restaure, que le dé un espíritu recto, que no aparte su espíritu de él, que se arrepiente de ese pecado, que ha hecho de su cama un lugar de lágrimas, un lecho de lágrimas, porque se ha pasado noches enteras llorando, clamando a Dios, buscando su perdón por arrepentimiento de tal hecho cometido. ¿Me explico? Y se apartó del pecado. Entonces, ahí está la respuesta, ¿por qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Bien, dijimos que este mensaje lo íbamos a partir en varios mensajes, ¿sí? Así que creo que, ¿qué hago? ¿Cerramos o sigo un poco más? ¿Cerramos? ¿Cerramos? ¿Sigo? ¿Seguro que sigo? Son fanáticos, ¿eh? Bien, la mayoría está diciendo que siga, así que vamos a ser democráticos hoy. Le vamos a dar la razón a la mayoría. Bien, vamos a seguir unos minutos más para cerrar esta idea de la importancia de adquirir el conocimiento en un equilibrio, teniendo un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, verso 19. Este pasaje de Mateo 6, 19 hasta el verso 21 es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? El Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, se extiende allí Jesús dando un sermón. El Sermón del Monte es un discurso que dio Jesús a las multitudes, su famoso discurso o Sermón del Monte. El sermón es uno de los discursos más conocidos y citados de Jesús, que presenta una serie de enseñanzas y preceptos éticos y espirituales destinados a guiar a sus seguidores en su vida cotidiana, dándole equilibrio y armonía a todos estos temas que hemos venido analizando. Por eso que cuando termina de dar el Sermón del Monte, Jesús dice que aquel hombre que oiga y ponga en práctica lo que aprendió allí en el Sermón del Monte, lo considerará a un hombre con un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. En cambio, todo aquel que me haya oído, pero no haga conforme a lo que escuchó, lo compararé a un hombre imprudente que ha edificado su casa sobre la arena. Cuando venga la tempestad y venga la lluvia y erosione el terreno, ¿sí? Cuando empiece el agua a llevarse la arena, ¿qué va a pasar con esa casa? Su ruina será grande, dice el texto bíblico. La casa que está construida sobre la arena tendrá un final desastroso, fatal, horrible, doloroso. ¿Por qué? Porque construyó su casa sobre la arena. ¿Quién es el que construye sobre la arena? El que oye y no hace. El que oye y no obedece. El que oye y no acepta el conocimiento, sino que lo rechaza.
Por eso Oseas decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no le faltó conocimiento porque no tuviera las herramientas del conocimiento a su alcance, sino porque desechaste el conocimiento, dice Dios. Lo desechaste. ¿Cuánto conocimiento estás recibiendo ahora mismo en esta prédica? ¿Cuánto conocimiento estás recibiendo de la voluntad de Dios en tu vida? Ah, pero hay que estar acá escuchando al pastor 2 horas que predica. Bien, ese de alguna manera, si le quieres llamar precio, ese es el precio que tú tienes que pagar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Aquí no se te está pidiendo más sacrificio que escuchar al gordito este que aparece en cámara. Más sacrificio que eso no tienes que hacer, ¿sí? Entonces, sacrifica la carne. Vamos, sé violento con la carne. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dice los valientes, dice los violentos lo arrebatan. El original dice violento. Algunas versiones modernas le han puesto valiente, no sé por qué, si le quisieron dar otro significado o qué. Pero en realidad es violencia lo que sufre el reino de los cielos en ese sentido. ¿Cómo decía Pablo que él era violento con él mismo? Él decía que todos los días golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre a Dios. Eso es un acto de violencia. Obviamente que no podemos caer en la interpretación hiperliteral de lo que Pablo está diciendo. Es decir, no me voy a agarrar a azotes todos los días, como algunos han malinterpretado eso y se flagelan el cuerpo con azotes. No está hablando Pablo de eso. Él está hablando en forma alegórica. Pablo está hablando en forma alegórica. Es decir, violentar mi cuerpo, lo que está queriendo decir Pablo es que yo lo violento cuando lo hago obedecer. Cuando no les doy importancia a la voluntad de la carne, sino importancia a la voluntad de Dios. Y si mi cuerpo quiere ir para allá y Dios me dice que tengo que ir para allá, pues desde mi espíritu yo tomo las riendas de mi vida y lo hago ir hacia la voluntad de Dios en contra de su voluntad. Eso es ser violento. Eso es matar a alguien. Eso es matar a alguien. Efectivamente, la Biblia lo llama la muerte del viejo hombre. Matar la vieja naturaleza. De esta manera, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 14, verso 13, dice allí que de esta es la única manera, dice que a través del poder del Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne para tener vida. No hay otra manera, amados. No hay otra manera. Exacto. Dominio propio. Exacto. ¿Y qué es el dominio propio? Es el último de los frutos que madura del fruto del Espíritu que dice Gálatas 5:22. Eso lo voy a predicar pronto, hermano. Eso lo voy a predicar pronto porque eso está tremendo. Entender cómo es el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y el dominio propio es el último que madura. Ya voy a explicar por qué es esto de que el último que madura. Bien. Tenemos que mantenernos enfocados aquí. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino, dijo Jesús, haceos, esto es el mensaje del Sermón del Monte, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté, escucha, donde esté vuestro tesoro, ¿qué dijimos que era el corazón? La mente. Fíjese lo que dice ahora el texto. Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, tu mente, tus pensamientos. Tú piensas la mayor parte del día en aquello que es tu tesoro. La mayor parte del día lo ocupas en eso. Y por momentos hay una lucha interna donde es como ¿han visto alguna vez las pantallas que hay en la bolsa de Nueva York? ¿Sí? Donde las acciones de las empresas que están en bolsa, que cotizan en bolsa, van subiendo, otras bajan, ¿no? Están todo el tiempo así como en movimiento, ¿sí? Bajan y suben, bajan y suben. Entonces los inversionistas, los brokers, están allí atentos a ver dónde ponemos un dinero, de dónde sacamos, a dónde compramos acciones, dónde llevamos. Están como locos todo el día. Bien. Algo parecido a eso ocurre en nuestros pensamientos. Suben nuestros pensamientos, por ejemplo, durante el día,
Ocupamos gran parte de nuestro pensamiento ¿en qué? En el trabajo, en el proyecto, en cómo hacer dinero, en cómo ganar más, en cómo producir más, en cómo solucionar este problema, esta crisis que estoy teniendo. O de pronto eso baja la intensidad porque me está ocurriendo otro problema en mi vida. Entonces otro problema en mi vida comienza a ocupar mis pensamientos. Tengo problemas con mi esposa, no sé qué hago, si la agarro a palo si la amo o la perdono, ¿qué hago con esta mujer? ¿Sí? Y empiezo eso a ocupar mis pensamientos. Todos recuerden, aquellos que estuvieron en el Seminario de Liberación, que los pensamientos no son todos nuestros. Muchos de los pensamientos son intrusivos. Así se los llama en psicología inclusive, pensamientos intrusivos. ¿Qué son esos pensamientos intrusivos? Son nada más y nada menos que ataques del infierno. Son dardos de fuego del maligno que son lanzados a tu mente. Son pensamientos inicuos de maldad que vienen a tentarte, que quieren incubarse en tu mente para que tú comiences a gestar dentro de tu mente algo que sea contra la voluntad de Dios. Entonces allí es donde tú tienes que estar atento a no darle lugar en tu corazón, en tu mente, en tu alma, cosas que vienen a empobrecerte en tus sentimientos, en tus emociones, en tus valores, ¿sí? Dios primero en mi vida, Dios primero. Y si Dios es primero, yo voy a escuchar su voluntad. Si viene a mi mente un pensamiento que me dice, no, tú te mereces ser feliz, ¿qué vas a estar con esta que ya hace 40 años de que estás con ella? Tú te mereces ser feliz con una chica de 20. ¿Sí? ¿Vieron que los viejos por ahí empiezan a tener esos pensamientos raros? Bien. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Quién crees tú que te trae esos pensamientos? Porque si tú empiezas a utilizar el razonamiento, solamente el razonamiento, no hace falta ni que seas muy espiritual, ¿eh? El razonamiento carnal nada más. Te empezás a dar cuenta que, ¿y para qué quieres una de 20 si no eres capaz ni con la de 40? Con la que hace 40 años que estás casado no eres capaz. ¿Para qué querés una de 20? ¿Sí? Está como aquel, me acordé de un humorista que decía que cuando él era joven, él correteaba a las chinitas, acá le dicen chinita a las chicas, ¿sí? Cuando él era joven correteaba a las chinitas. Y ahora ya era un hombre pasado los 70 años, entonces, y todavía las correteo, le contaba a un amigo. Todavía correteo a las chinitas. Ah, sí, dice. Sí, pero el otro día, dice, alcancé a una y me pregunté, ¿y para qué la estoy correteando? Ya me olvidé para qué las correteaba. Dice. Ya no sé ni para qué corretearlas. Claro, son etapas de la vida, van quedando atrás. Entonces, amados, ¿a qué le estamos dando lugar en nuestra mente? ¿Está prosperando nuestra alma? ¿Estamos teniendo riqueza mental, espiritual, almática? ¿Estamos prosperando en nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que son los que gobiernan nuestra vida? ¿Estamos trabajando en eso? ¿O nos estamos llenando de novela, de noticieros, de documentales, qué sé yo, películas, Netflix, redes sociales, redes sociales? ¿Cuánto de eso va a transformar tu vida? ¿Cuánto? Cero. Sí, pero me entretengo. Sí, mientras te vas de cabeza al infierno, te vas a ir entretenido. Vas a llegar al infierno entretenidísimo. Jamás te aburriste camino al infierno. Amados, lo digo en chiste, pero es en serio. Lo digo en chiste, pero es en serio. Amén. Reflexionemos en qué estamos ocupando nuestras horas de tiempo. ¿Sí? ¿En qué estamos ocupando? Muy bien. Quiero entrar en esta última parte hoy. Quizás, sí, vamos a cerrar solo con la lectura. No lo vamos hoy a profundizar, pero vamos a leer solo este texto del libro de Salmos y con eso vamos a estar terminando hoy, para entender un poco más de qué se trata esta prosperidad que Dios quiere que tengan sus hijos. Vamos a leer Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante. Concluimos con esto hoy y después lo vamos a desarrollar el próximo sábado. Dice, bienaventurado. Esa palabra en griego es Macario y significa doblemente feliz o doblemente dichoso. Entonces, doblemente dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, escuchen, que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando la Biblia aquí dice ley, la Reina Valera se refiere a la palabra instructiva de Dios, conocida como la Torá y los profetas en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos la Biblia entera como palabra de Dios inspirada. Dice, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjense otra vez la importancia de ocupar el tiempo en meditar en lo importante. ¿En qué medita el varón que es doblemente dichoso? De día y de noche medita en la voluntad de Dios, medita en la palabra de Dios, porque mientras tú hagas eso, todo lo demás será prosperado en tu vida. Quizás yo estoy predicando un mensaje muy para adulto, pero si de pronto yo esto lo pongo para un chico joven, por ejemplo, 17 años, 18, 19, 20 años, una chica de esa edad, un chico de esa edad, ¿necesito yo a esa edad prosperar? ¿Pensar en prosperar? Pero ¿cómo no? ¿Cómo no voy a necesitar entender la voluntad de Dios respecto de, por ejemplo, cómo me estoy formando para ser una persona que sea útil en la vida civil y en la vida espiritual, en la iglesia? ¿Cómo me estoy formando para ser un buen padre, un buen esposo el día de mañana, ser próspero en ese sentido, que todo tome un curso favorable en mi vida? Tengo como varón atractivo hacia muchas chicas, hay tantas chicas bonitas, y sí, está lleno de chicas bonitas. El libro de Eclesiastés dice, no te preocupes, varoncito, jovencito, mira todo lo que quieras por ahora porque eres soltero, dice Eclesiastés. ¿Sí? Mientras seas soltero tienes permiso para mirar para todos lados. ¿Sí? Puedes dirigir tu mirada a todos lados, engordar la vista, como dicen aquí en Argentina. Engorda la vista mientras eres soltero, tienes permiso, pero cuidado, porque todo tiene su tiempo. Hay un tiempo en el que hay que definir las cosas y pasamos a otra etapa de madurez, de crecimiento, y es cuando tú tomas compromiso con una. De todas las que te gustan, una. Y esa una se tiene que hacer una sola carne contigo. Y para que sea una sola carne contigo, tiene que ser del mismo yugo, porque si es del yugo, si es un yugo desigual, vas a tener problemas hasta el último día de tu vida. Entonces, cuando tú, jovencito o jovencita, conoces estas cosas tan elementales de la palabra de Dios como consejos para el joven y la jovencita, ¿sí? Cuando tú tomas en cuenta eso y dices, yo voy a hacer la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar contigo? Que tu vida va a prosperar, tu matrimonio va a prosperar, tu familia va a prosperar, tus hijos van a prosperar, porque vas a ser un buen ejemplo de padre y de madre para tus hijos. Y van a suceder muchas cosas en tu vida en cuanto a prosperidad, porque cuando fuiste joven, prestaste atención a la palabra de Dios. Prestaste atención, meditaste en ella, reflexionaste en la palabra, no te dejaste llevar por tus ojitos carnalitos, ¿sí? Que están buscando otra cosita, y esa cosita que busca es muy pasajera porque pasan 10, 15 años y ya dejó de ser, no es más lo mismo ya después, ¿sí? Entonces, no seas bobo, no seas boba, elige la voluntad de Dios porque eso te hará un hombre y una mujer feliz, satisfecha, llena de amor verdadero, ¿sí? A lo largo de toda tu vida. ¿Me explico, amados? Termina diciendo el texto, esa persona que reflexiona en la palabra de Dios día y noche, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, dice aquí. Igual que en Primera de Juan. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el deseo de Dios para sus hijos es exactamente el mismo. Y pone las mismas condiciones, tanto el salmista como el apóstol Juan. Las mismas condiciones, que prospere primero tu alma. Si tu alma prospera, todas las demás cosas en tu vida prosperarán. ¿Cuándo prospera tu alma? Cuando conoces la voluntad de Dios. Para eso, ¿qué hay que hacer? Meditar en la ley de Dios de día y de noche. Ah, no, pastor, eso es para fanáticos. Bueno, los fanáticos nos vamos al cielo, en ese caso. Si esa es la etiqueta que nos quieres poner, somos los que vamos a tener la herencia celestial donde no entran ladrones, donde no se corrompe lo que estamos adquiriendo. Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo.
Y el tesoro se hace obedeciendo. Obedeciendo. Ama la palabra. Si amas la palabra, amas a Dios. Si amas la palabra, conoces a Dios. Si amas la palabra, entiendes su voluntad. Si amas la palabra, tu corazón se ensancha, tu mente crece, se enriquece, tu alma prospera. Si amas la palabra. Ay, es que yo no lo tengo eso, pastor. No sé. Búscalo, búscalo. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama encuentra. ¿Te das cuenta que cómo la palabra nos responde todo? Búscalo, hazlo de corazón. Es que no me nace, es que no me sale, es que me aburre. Bueno, sigue aburriéndote. Aburrirse viene de aburrarse. Sigue aburrándote en la vida. Sigue aburrándote. Si te aburre, bueno, si quieres, sigue aburrándote. ¿Quieres seguir en eso? Te vas a aburrir y te vas a aburrar cuando no entiendas la voluntad de Dios. Entonces, sacrifica al viejo hombre. Sacrifica la carne. Mata al viejo hombre de una buena vez con el poder del Espíritu Santo y ven al conocimiento de Dios. Y todo en tu vida prosperará. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Él se merece toda la gloria, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es digno, Él es digno. Él es el único digno de alabanza. Gloria, gloria, gloria a nuestro gran Dios. Aleluya. Gracias, Señor.